Bueno, continuando con el cableado de una instalación eléctrica, en este caso es la parte 3 que compone el cableado de los tomascorriente. Tenemos como ejemplo 4 circuitos ya visto en la parte 2 y en la parte 1, donde se realizan los cálculos de potencia de cada circuito. Lo que vamos a hacer ahora es únicamente el cableado. Si nos fijamos acá, tenemos una caja de pase, en este caso 10×10, por el cual pasa el circuito del tomacorriente, que seleccionamos como el color de fase rojo y el celeste como neutro. Los cables de alimentación pasan por todas las cajas y desde ahí lo que se hace es sacar un chicote o un cable y conectarse al toma de 10 A. En este caso los tomas que estamos conectando son tomas de uso general que soporta una corriente nominal máxima de 10 A. Para tener presente, las cañerías que se suelen utilizar para estos tomas corriente por lo general son cañerías de 3/4 de pulgada. Para poder mencionar, en el lugar donde se suele conectar el borne del cable neutro es en la parte izquierda. Lo que estamos mencionando acá son prácticamente la acometida de las 3 líneas que tenemos. En este caso tomamos el color de fase L2 y el neutro, alimentamos el medidor y del medidor salimos al tablero general seccional, en el cual se conectan o distribuyen los circuitos seccionales. Bueno, acá tenemos la superficie donde vamos a realizar el cableado de los 4 circuitos de toma corriente. En la primera parte del circuito tenemos baño, dormitorio, lavadero y dormitorio, en el cual salimos con un cable del tablero seccional y conectamos a un toma corriente. Obviamente que cuando realizamos el cableado pasamos los 3 cables juntos. Tenemos los colores de fase normalizados, en el cual nosotros elegimos tomar el color rojo para realizar el cableado. Estos cables para este tipo de circuito de toma corriente por lo general son de sección de 2 por 2,5 milímetros cuadrados y un cable de 2,5 milímetros cuadrados que se usa para tierra, que es el cable de protección. Así en todos los tomas corriente. Lo que se hace es vincular del cable de línea, sacar chicote y alimentar a todos los tomas corriente que existan en ese circuito. En este caso serían 10. Si se fijan, tenemos un circuito en el cual se alimenta un aire acondicionado. Para el aire acondicionado tomamos un cable de sección de 2 por 4 milímetros cuadrados más 1 por 4 milímetros cuadrados, que es el cable de puesta a tierra. Para el segundo caso tomamos la superficie de la cocina, comedor y dormitorio, en el cual tenemos una cantidad de toma corriente y un toma corriente que es para un aire acondicionado, que está ubicado en el comedor. Se hace el mismo proceso, se realiza el cableado con el circuito principal o el cable principal. El cable principal, que es el cable de línea que sale del tablero seccional, y luego se distribuye vinculando a todos los tomas corriente que exista en las 3 superficies mencionadas: cocina, comedor, dormitorio. Nuevamente la sección de esos cables son de 2,5 milímetros cuadrados más la tierra. Vamos a mencionar que para este circuito de uso general tenemos conectado 13 tomacorrientes de capacidad máxima 10 A.
también estamos viendo cómo se vincula el cable al aire acondicionado. En este caso, este aire acondicionado que pusimos es un cable de 2 por 4 milímetros más 1 por 4 milímetros cuadrados, que es el cable de tierra. Bueno, espero que esta ilustración quede bastante clara. Obviamente que siempre falta algo para continuar, siempre queda algo colgado, bueno, pero espero que esto les sea de ayuda. Vamos a continuar viendo las partes de conexiones en los tomas corriente. Bueno, acá pusimos dos ejemplos de dos tomas corriente de diferente capacidad. En principio tenemos la sección del conductor de 2,5 milímetros cuadrados, ya vimos anteriormente, que corresponde a los tomas corriente de 10 amperes. En este caso pusimos como ejemplo una cama y dos tomas. Esos dos tomas que se ubican por lo general son tomas de usos generales que soportan como máxima corriente nominal 10 amperes. Y tenemos en la otra parte o en el otro sector tenemos un toma corriente que dice que soporta 20 amperes. Por lo general estos son tomas corriente de uso especial en lo cual soportan los bornes de conexión 20 amperes. Y la sección del conductor que se suele utilizar es de 2 por 4 milímetros cuadrados más 1 de tierra. Vemos la simbología que nosotros solemos utilizar en nuestro país, que es la que se puede ver ahí. Vamos a mencionar que a veces sucede que cuando los equipos de aire acondicionado, la carga o la corriente es superior a 10 amperes, tenemos que poner un toma de uso especial, o sea que poner un toma de 20 amperes. En el caso de que el aire acondicionado sea menor a 10 amperes, se debe poner un toma de uso general que soporte 10 amperes. Lo que estamos viendo acá es el conexionado de un toma corriente doble. Vamos a mencionar que por lo general la altura que se suele poner el toma corriente del nivel del piso está dado entre 30 y 40 centímetros del nivel del piso. Estas son las medidas estándares que se suelen utilizar. Vemos el caño corrugado que se suele utilizar para hacer el canalizado, que es un caño corrugado PVC antillama, y la caja rectangular 10x5 que se suele utilizar, y el conector. Ahí vemos un toma doble. Espero que este video les pueda servir de ayuda y es para complementar lo visto en los otros dos videos anteriores. Así que si no los vieron, se lo dejo al final para que puedan complementar lo que se vio anteriormente. Hasta luego.